Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es tiempo navideño y esta es una segunda entrega a la que me comprometí con ustedes con mucho respeto y afecto sobre este tiempo pascual, navideño, este tiempo espiritual que recuerda la llegada, la venida para el mundo cristiano de lo que se interpreta como Salvador, como Redentor. Que eso es lo profundo que debemos desentrañar de la festividad navideña. Hoy, claro, está ensombrecida por el COVID, por las restricciones, por el toque de queda, por el estado de excepción. Así es, y así tiene que ser. Lamentablemente, ¿no? Este ha sido un año para el mal recuerdo, que termina con festividades decembrinas, pues del mismo signo, medio brumosas, tristes, con encierro, en fin. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos al tema espiritual. Los cristianos, que son inmensa e inconmensurable multitud en el mundo, los cristianos, se han acostumbrado, o nos habíamos acostumbrado, a mirar a Dios, a pensar en Dios, solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús, es decir, de una categoría, de una figura enteramente humana. Es Jesús, es Jesucristo, es Cristo. Jesús, José y María. Y esto de alguna manera es un involuntario dejar a un lado la idea fundamental de Dios. En síntesis, y dicho de otra manera, si a los cristianos se les quitan la figura de Jesús, se les cae al suelo, ¿no es cierto?, su vínculo directo con la providencia o con Dios. Esto porque la otra cosa que no hay que olvidar es que la religión cristiana es una religión, una derivación de la religión judía. El cristianismo es por definición, por esencia, por historia, por origen, por cuna, por ancestro, es una fe judía. Y lo que a veces y a menudo olvidamos es que Jesús de Galilea, de Nazaret, fue un judío, y un judío practicante de su ley, practicante de sus convicciones, de la Torá, del Talmud. Era un judío, como todos los judíos de Palestina, que tenían una fe ciega en todos los escritos y el legado del Antiguo Testamento. Esto a veces se pasa por alto. Jesús es un judío. Por desventura, cuando se hizo cargo de su mensaje, maravilloso mensaje, inigualable mensaje del amor, cuando se hizo cargo Roma como imperio, pues trasladó la capital de esa fe de Jerusalén, de Galilea, de Nazaret, directo a Roma, que más tarde se llamaría el Vaticano. Y en ese momento, de manera desventurada también, la Iglesia empezó a crear el escenario para escindir, para separar la condición judía del cristianismo. Y es más, le declaró la guerra al judaísmo y a los judíos en una forma inopinada, inconveniente, antihistórica y, quiero decirlo con todas sus letras, de una forma perversa. Jesús era judío y un judío practicante de su ley. El otro tema más cercano a la Navidad es que debieron pasar 325 años, más de 3 siglos, para que la figura de Jesús
pues adquiriese la esencia o la característica de divino. En los 3 primeros siglos de la era cristiana, Jesús era un Salvador, un Mesías, un profeta, un mensajero estupendo con un mensaje trascendental, pero no era Dios. Habían sectas o habían legatarios del mensaje de Jesús que llevaron hacia Roma, porque los judíos tuvieron que desplazarse hacia el imperio. Luego de la guerra judía del año 66-73, se desplazaron hacia todo el imperio, y algunos llevaron la vieja idea del Antiguo Testamento de que algún día llegaría un Mesías encarnando a Dios. Y pues fue como en el año 325, un emperador romano, un militar, un hegemona, un hombre de poder político, Constantino, reunió a la fuerza, literalmente a la fuerza, a todos los obispos de esa enorme nueva forma de vínculo religioso que se llamaba cristianismo, los encerró en la ciudad de Nicea, allá en el Mar Negro, y les dijo: de aquí no salen vivos si es que no me resuelven esta pugna. ¿Dios es divino o Dios es humano? Resuelvan. Los encerró. Eran más de 300 obispos de todas partes. Y por pocos votos, después de discusiones intensas, acaloradas, debates realmente arduos, resultó que ganó la tesis de que Jesús era una divinidad y era la segunda persona de la Trinidad. Y allí, en el año 325, en el Concilio de Nicea, bajo Constantino y por influencia de su madre Helena, más tarde Santa Helena, la figura de Jesús adquirió un plano, un nivel, un escenario de divino. Fue allí, Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. El propio Constantino, que de alguna manera era cristiano, solo de alguna manera, había visto una visión poco antes de una batalla y quedó impresionado, empezó a adoptar las ideas cristianas, pero él era un arriano, seguidor de Arrio, y Arrio, como sabemos, no aceptaba la esencia divina en ningún ser humano y tampoco en Jesús. Arrio decía que todos somos hijos de Dios, todos, incluyendo los malos, que todos tenemos del orden cósmico, que todos tenemos de Dios, como también debemos tener también del diablo. Y entonces Constantino era arriano, pero dijo: bueno, no importan mis convicciones ni lo que yo crea, ustedes obispos decidan, porque no quiero más tensiones sobre este tema. Y a partir de entonces, pues, Jesús se hizo divino. En todo caso, sea o no, Jesús divino, lo importante es la maravilla y la trascendencia eterna de su mensaje. De una reedición del mensaje judío, porque esto está en el Antiguo Testamento y 2 o 3 veces: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue una reedición, una repetición que hizo Jesús con sus labios de frases del Antiguo Testamento. El amor. Mis palabras no pasarán, pasarán los cielos y la tierra, pero estas palabras no pasarán. El amor es eterno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, amigas, amigos, muchísimas gracias por permitirme entregar a ustedes esto. En buena parte historia, en otra parte también espiritualidad en este tiempo navideño. Un abrazo para todos y hasta mañana.